Atención adultos mayores, beneficiarios del Seguro Social. El día de hoy estaremos viendo las fechas claves que no se te deben de pasar en lo que resta de este año 2024. La Administración del Seguro Social es la organización que se encarga de financiar a los jubilados, una vez que estos llegan a esta época en la cual dejan de trabajar. Siempre organiza un calendario de pagos de manera anual. De este modo, las personas ya podrán saber de manera anticipada cuándo llegarán sus cheques. Para lo que resta de este año 2024, aún hay algunas fechas claves que debes de tomar muy en cuenta, ya que existen ciertos meses en los que las fechas son diferentes a otros, debido a casos excepcionales. Pues el día de hoy estaremos viendo estas fechas exactamente, los casos excepcionales, para que de este modo tú estés preparado en caso de que sea una fecha en la cual tú debas de recibir tus beneficios. En enero de este año 2024, se realizaron los primeros pagos del Seguro Social, que incluían el nuevo ajuste por costo de vida, el COLA, el cual se aprobó para este año, y es del 3,2%, mismos que se reflejaron en los beneficios de los jubilados y las personas con discapacidad. Este COLA fue superiormente bajo luego de que para el año 2023 hayamos visto un ajuste por costo de vida del 8,7%. Y es que de hecho este porcentaje fue el ajuste más alto que la Administración del Seguro Social ha ofrecido desde el año 1981, y también considerado como el cuarto COLA más grande en toda la historia del programa. Aquellos que son beneficiarios de, por ejemplo, el programa de seguridad de ingresos suplementario, los días de pago siempre son el primer día de cada mes. Para los jubilados, los pagos van desde todos los miércoles que integran el mes, segundo, tercer y cuarto miércoles, pero esto varía según sus fechas de nacimiento. Por ejemplo, los nacidos entre un 1 y un 10 de cualquier mes y de cualquier año reciben su pago el segundo miércoles de cada mes, mientras que aquellos nacidos entre un día 11 y 20 reciben el tercer miércoles del mes, y por último los 21 a 31 de mes de nacimiento reciben el cuarto y último miércoles de cada mes. Entonces, tomando en cuenta estos datos, las fechas claves de pago de todos los meses que restan en este año 2024 son las siguientes. Para empezar, tenemos los pagos respectivos a este mes de junio 2024. Segundo miércoles, 12 de junio. Tercer miércoles, 19 de junio. Cuarto miércoles, 26 de junio. Luego tenemos los pagos respectivos de julio. Segundo miércoles, 10 de julio. Tercer miércoles, 17 de julio. Cuarto miércoles, 24 de julio. Luego tenemos pagos de agosto 2024. Segundo miércoles, 14 de agosto. Tercer miércoles, 21 de agosto. Cuarto miércoles, 28 de agosto. Luego pasamos a los pagos respectivos de septiembre 2024. Segundo miércoles 11 de septiembre. Tercer miércoles 18 de septiembre. Cuarto miércoles 25 de septiembre. Luego tenemos los pagos respectivos de octubre 2024. Segundo miércoles 9 de octubre. Tercer miércoles 16 de octubre. Cuarto miércoles 23 de octubre. Luego tenemos los pagos respectivos al penúltimo mes del año, noviembre 2024. Segundo miércoles 13 de noviembre. Tercer miércoles 20 de noviembre. Cuarto miércoles 27 de noviembre. Y por último tenemos los pagos de diciembre 2024. Segundo miércoles 11 de diciembre. Tercer miércoles, 18 de diciembre. Y por último, cuarto miércoles, 24 de diciembre. Cabe recalcar que los pagos de seguridad de ingreso suplementario
son pagados el primer día de cada mes, pues esto simplemente usted adjúntelo a cada mes. Eso sí, existen meses en excepciones que los pagos son adelantados, pero es lo mismo. En el otro mes ya no tendrás pago, pero pues tuviste 2 pagos en un mismo mes. Ahora bien, señores, el Seguro Social está informando a los beneficiarios sobre unos supuestos aumentos de pagos. La Administración de Seguro Social afirmó que cualquier informe sobre un pago de beneficios supuestamente de $600 que se estaría introduciendo en este mes de junio es falso. La agencia señaló que el ajuste por costo de vida, el COLA, no será producido hasta el año 2025, y esto tan solo lo veremos en octubre de este año. Pues alerta, señores, este tema de los COLA, de los aumentos de pagos respectivos en este mismo mes de junio son falsos. Como bien sabemos, el COLA se introdujo por primera vez en 1975 para poder ayudar a garantizar que los beneficios que reciben los jubilados respondan a las fuerzas inflacionarias que tiene la economía. Se basa en el aumento porcentual del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos, respectivos al tercer trimestre del año pasado, y de este modo se determinó un COLA al tercer trimestre del año en curso. Si no hay aumento, pues no puede haber COLA. Ha habido algunas estimaciones sobre lo que podría ser en base a lecturas recientes de la inflación. El mes pasado, la Oficina de Estadísticas Laborales reveló que la inflación en abril se aceleró anualmente hasta un 3,4%. Entonces, algunos analistas pronostican que con la inflación elevada a ese nivel, el COLA del próximo año podría llegar fácilmente a un 3,2%. Entonces, esto igualaría el COLA de este año y estaría muy por debajo del 8,7% que vimos en el año 2023. La determinación final para el COLA dependería de lo que va a revelar los datos de inflación, sobre dónde se estabilizarían los aumentos de precios. El COLA se desembolsa alrededor de unos 66 millones de estadounidenses, los cuales son beneficiarios de seguridad social, y también a 7,5 millones de personas que reciben seguridad de ingreso suplementario. La cuestión de la seguridad social ha estado bajo intenso escrutinio, mientras algunos expertos proyectan que el fondo fiduciario desde el cual se desembolsan estos beneficios a millones de jubilados podría agotarse en aproximadamente una década. Sin reformas, los ingresos distribuidos a los beneficiarios serían el 80% del monto total. El anuncio del COLA 2025 podría revelarse a los destinatarios a través del centro de mensajes de su cuenta en My Social Security, si es que el proceso del año pasado es una indicación. Prácticamente esta es una forma segura y conveniente de recibir los avisos del ajuste por costo de vida, del COLA, en línea, y de este modo lo puedes guardar para más tarde. También puedes optar por no recibir estos avisos por correo, los cuales están disponibles en línea. Asegúrese de elegir su forma preferida de recibir las notificaciones de cortesía para no hacerlo, ya que usted no puede perderse en este aviso del COLA en línea, el cual es más seguro y conveniente. Muchos prefieren recibirlo por correo tradicional y tarde o temprano no les llega. De este modo se pierden saber el monto exacto, el cual pues el COLA será del año 2025, y lo más importante de eso es que dentro de esos datos no solo les dicen el porcentaje que va a estar subiendo, sino que también lo que usted exactamente va a recibir. También la Administración del Seguro Social advirtió a los jubilados que estén muy atentos a las estafas, evite ser víctima de llamadas fraudulentas y de esquemas de phishing, más que todo pues en Internet. No reveles tu información personal, no selecciones enlaces maliciosos o abras archivos adjuntos que puedan tener este tipo de virus.